Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidos a Entredichos, esto que es el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que te acompaña siempre en FM Concepto, el 95.5 del dial, o por internet nos podés escuchar también en www.conceptofm.com.ar. ¿Cómo están mis amigas Elisa, Sabrina? ¿Cómo andan? Estamos empezando un nuevo programa, nuevamente en Entredichos acompañándolos, estamos contentas como siempre. Y ya se dieron cuenta que ya es el último programa del mes de octubre, ¿no? Sí, yo estaba pensando lo mismo. Qué terrible. Se nos fue el mes. Lo bueno es que seguimos estando aquí, seguimos acompañando a nuestros oyentes y nuestros oyentes nos acompañan también. Y contanos, Sabrina, si nos quieren enviar algún correo o enterarse más de las actividades y de la agenda del colegio y de Entredichos, ¿cuáles son nuestras redes? Sí, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. También pueden mandarnos correo a entredichos@traductores.org.ar. Y si quieren escuchar los programas anteriores, quieren que cada vez que se suba un nuevo programa a nuestro canal de YouTube les llegue una notificación, pueden ingresar en YouTube, en nuestro canal Entredichos, ahí tienen subidos todos los programas anteriores y pueden ir a la opción que dice que es una campanita, que son las notificaciones, para activarlo y que les llegue un aviso cada vez que subimos un nuevo programa y así no se pierden de ningún episodio, de ninguna entrevista de Entredichos. Y te recordamos que el colegio tiene abierta una guardia de legalizaciones para que puedas continuar legalizando tus traducciones. Para ello, tenés que enviar un correo electrónico a turnoslegactpcba@gmail.com si querés hacer esta legalización a través del sistema de mensajería, o turnos presenciales ctpcba@gmail.com si querés dirigirte a la sede de Avenida Corrientes 1834. Si querés enterarte de las novedades del colegio, podés visitar la página web que es www.traductores.org.ar y ahí tenés las novedades del momento. Y también podés, por supuesto, conectarte al sector de cursos, que tenemos muchos ahora, ¿no, Sabri? Sí, tenemos muchísimos. Como bien dijimos, se termina el mes de octubre y hay algunos para noviembre ya, algunos ya programados. Después, de todas maneras, van surgiendo nuevos cursos, por eso es importante estar atentos a las redes sociales, tanto de Entredichos como del CTPCBA. Pero, por ejemplo, el 2 de noviembre se realiza la actividad de inglés para la industria del vino, parte 2, dictado por Ivana Andrea D'Agostino, es de traducción general para idioma inglés. El 3 de noviembre se realiza la actividad de introducción a la neurolingüística clínica y forense, dictado por Alicia Poderti. La temática es de traducción general para todos los idiomas. Y el 7 de noviembre se realiza la actividad Competencias para la corrección de textos, aspectos sintácticos, dictado por Roxana Alejandra Carbone. La temática es corrección de textos en idioma español. De todas maneras, siempre se van actualizando las capacitaciones, así que es muy importante estar atentos a las notificaciones. Pero además, como no todo es capacitación en la vida de un traductor, también es importante mantenerse activo. El CTPCBA te ofrece el beneficio de Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias.
Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Y seguimos aquí en Entredichos, donde hoy tenemos una invitada súper especial. La verdad, desde ya te agradezco, Elisa, por haber hecho el contacto, por supuesto, y agradecemos enormemente a Marilina Bongarrá. Contanos, Eli, ¿quién es Marilina? Bueno, Marilina, vos justamente me diste el pie, Carmen, para contarles a los oyentes también que Marilina es una persona que yo aprecio mucho, 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 ella lo sabe, porque, bueno, nos une este amor por la traducción y por las letras, y además nos unen vivencias muy fuertes de la vida que nos han tocado. Así que es un placer para mí tener a Marilina hoy con nosotros. Y les voy a contar un poquito a los oyentes. Marilina Bongarrá es licenciada en letras, se graduó en la UBA, y allí se especializó en socio y etnolingüística. Trabajó durante 17 años, yo me había olvidado que eran tantos años, en el sudeste asiático en tareas de investigación y desarrollo lingüístico de lenguas minoritarias. Y junto con los hablantes de las diferentes comunidades llevó a cabo proyectos de educación multilingüe y de lexicografía. Se publicaron también textos religiosos en lenguas vernáculas y traducciones de la Biblia. Y actualmente Marilina reside con su familia, su esposo y sus 2 hijos en Buenos Aires, y trabaja como consultora en traducción bíblica. Así que, Mari, te damos la bienvenida a Entredichos. Estamos felices de que estés con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estar con ustedes hoy. Gracias. Qué gracias, bueno. Mari. Qué bueno, Marilina, muchas gracias. La verdad que, se me vienen todas las preguntas juntas. No sé por dónde empezar, ¿no? Pero cuando decía recién, Elisa, que estuvieron 17 años viviendo en Malasia, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y cómo fue esta experiencia de vivir tantos años ahí? Bueno, ¿cuánto dura el programa? Para contar, No, bueno, voy a tratar de resumir. ¿Cómo fue que llegamos a Malasia? Bueno, nosotros, yo soy lingüista, mi esposo no es lingüista, pero siempre pensamos que teníamos que hacer algo con nuestros talentos, con nuestros estudios, con nuestras habilidades para servir a los demás. Y bueno, con la lingüística era medio complicado, pero un día escuchamos sobre la necesidad de las lenguas indígenas, minoritarias, en la traducción de la Biblia y también en proyectos que es un poco más integrales, ¿no? De desarrollo lingüístico, y nos pareció algo genial que podíamos nosotros aportar con nuestra formación, ¿no? Así que nos vinculamos con una ONG que se llama SIL, y con ellos, bueno, empezamos a hacer las capacitaciones y prepararnos y, bueno, todo el ingreso con la ONG. Y bueno, por esa vía empezamos también a buscar países donde pudiéramos servir. Y bueno, ellos nos propusieron ir al sudeste asiático y nos encantó. La verdad que nunca habíamos pensado irnos tan lejos, pero bueno, allí fuimos. Y eso fue más o menos en el 2001 que llegamos a vivir allá, y fue una gran adaptación, una gran aventura, y también muy, muy diferentes todas las costumbres, las comidas, las maneras de hacer las cosas. Y después también un montón de cosas en común que tenemos como culturas que somos muy centradas alrededor de la familia y de la comunidad. Algunas cosas, si bien somos muy diferentes, algunas cosas somos muy parecidos también, y eso fue genial descubrir.
Y vos hablabas hace un ratito de que fue un grupo, ¿no?, de personas a capacitarse al principio. Y se me ocurre preguntarte si había personas de otras nacionalidades, no solamente argentinos, ¿no? Sí, de hecho nosotros fuimos los únicos argentinos, donde Mira. estábamos nosotros fuimos los únicos argentinos y hispanohablantes por mucho, mucho tiempo. Ahora hay un par más de otros países, ¿no? Pero sí, digamos, todos, en un momento todos los que íbamos a diferentes países de Asia, llegamos a un curso de entrenamiento que era como el último empujón, que incluía, esto de adaptarse a vivir en Asia, ¿no? Vivimos un tiempo en Manila, que es una mega ciudad asiática, y después también vivimos en comunidades rurales, en una isla que no conocía nadie, ni siquiera en las Filipinas, que tuvimos que llevar como 4 barcos, se iban haciendo más chiquitos los barquitos. Una experiencia de... incluía cosas como, no sé, cómo sobrevivir en un lugar más rural, ¿no? Como matar una gallina y comértela, primeros auxilios, ese tipo de cosas. Después cada uno, digamos, se fue a su lugar de trabajo y no, digamos, yo nunca más tuve que matar una gallina. Pero tuviste que hacerlo, sí, no solo estudiarlo, sino hacerlo de manera práctica. ¡Ay, qué impresión! Obvio, sí. Varias veces. Qué bárbaro. Claro, cuestiones culturales, ¿no? Claro. Otro programa sería todas las cosas que comimos, por ejemplo. Oh, bueno, no, ahí te invitamos a, no sé, a tomar unos mates o un café y nos contás y nos todo. contás. Por favor. ¿Y cómo fue, Marilina, empezar a vivir en una comunidad con un idioma que no conocés y no tener ningún idioma en común? ¿Cómo fue la comunicación? Bueno, eso nos pasó cuando estábamos en Filipinas, pero una vez que llegamos a Malasia, que es donde nosotros vivimos, ahí ya teníamos un idioma en común, 2 idiomas en común. El primer año estuvimos abocados a aprender el idioma nacional, porque nosotros servimos en ese país como en capacidad de consultores en lingüística, y es importante que aprendamos el idioma que habla la gente allá. Así que teníamos ese idioma para comunicarnos, y el inglés también, porque al haber sido un país que estuvo bajo el Imperio Británico, se habla mucho inglés. De hecho, las personas mayores hicieron su escolaridad en inglés. En inglés, claro. Sí, así que se hablaba mucho inglés. Así que en nuestro caso, usamos mucho el malayo y el inglés para comunicarnos, así que no fue tan difícil. Lo que sí, cuando uno empieza a estudiar una lengua que casi nadie estudió, hay otros desafíos, ¿no? Porque no hay muchas veces una manera correcta para escribirla, no hay ningún libro, nada para ayudarte, es todo oral. Entonces, bueno, hay que empezar a abrirse caminos, no hay un diccionario, no hay nada. Claro, vas haciendo vos mientras vas aprendiendo. Claro. Qué interesante esto, Marilina, ¿no? de tener que aprender el idioma nacional. Y te pregunto así brevemente, a ustedes, o sea, les enseñaban, si bien no tenían recursos como libros y esas cosas que nos contabas recién, ¿quién les enseñaba? ¿Profesores? ¿Cómo era en la práctica? ¿Cómo aprendiste ese idioma? Tengo esa duda. Antes de pasar a la traducción, ¿no? El idioma nacional, sí, hay libros, porque es un idioma nacional, ¿no? Como el español. Sí. Si bien no es un idioma con tanta cantidad de hablantes, es el idioma del país, así que ahí estudiamos primero en una universidad y después estudiamos con tutores personales, que es parte del entrenamiento nuestro como lingüistas, saber cómo aprender una segunda lengua solo. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es el idioma nacional, o cuando uno aprende inglés, francés, lo que sea, que hay un montón de recursos, pero para aprender un idioma minoritario, una lengua indígena, ahí ya no hay más recursos. Entonces, nosotros mismos tenemos que poder generar los recursos para aprender
este idioma. Yo como lingüista, para mí era el paraíso del lingüista total, porque son un montón de idiomas que nadie nunca estudió, así que Claro. empezamos estudiando, en general se empieza por el estudio de los sonidos, la fonología, y después pasas un poco a la fonética, entonces cómo esos sonidos se organizan. En general los ayudamos también, si no tienen un alfabeto, a hacer un alfabeto. Depende del lugar donde estemos, nosotros usábamos el alfabeto romano, pero a veces en otros países del sudeste asiático se usan otros sistemas de escritura, así que ahí también hay bastante trabajo para adaptar. En nuestro caso, el grupo con el que nosotros trabajábamos ya tenía un alfabeto, un sistema de escritura, pero le faltaban algunos fonemas de la lengua que son importantes, como el golpe glotálico o algunas cosas propias de la lengua que los que habían primero puesto el idioma en forma escrita, que habían sido misioneros que habían llegado, no sé, 100 años antes, no tenían un entrenamiento lingüístico, entonces algunas cosas no estaban funcionando bien, así que nosotros ayudamos un poco con eso. Y después del estudio de la fonología y de los sonidos, se pasa un poco más al estudio de las palabras y de la sintaxis. Y bueno, es todo un descubrir, es sentarte con alguien. Yo me acuerdo que vivíamos en un pueblito y me sentaba con una señora bastante mayor. Hicimos este trueque, yo le enseñé a leer y ella me enseñaba vidayo. Entonces yo elicitaba información, palabras, cómo se dice esto, cómo se dice aquello, dame una oración, le mostraba una foto, ella me contaba una historia. Y bueno, así vas recolectando palabras, vocabulario, sintaxis, y te vas armando tu propio aprendizaje, ¿no? Claro, como una gran tarea de investigación por un lado y súper artesanal, ¿no? Como pasito de hormiga. ¿Cuánto tiempo llevó eso, Mari? Bueno, nosotros todavía estamos estudiando. No tuvimos tanto tiempo para dedicarnos solamente al aprendizaje de este idioma porque, bueno, estábamos trabajando también en un montón de otras cosas con ellos en el idioma. Pero como nosotros trabajábamos con un proyecto de varios idiomas que estaban relacionados, usábamos mucho la lengua nacional y el inglés para entrenar, para capacitar, hacíamos talleres de escritura, talleres de ortografía, bueno, un montón de cosas que fuimos haciendo, los hacíamos en alguna lengua en común. En general era la lengua nacional o en inglés, depende del público. Así que no es que tuvimos tanto tiempo para estudiar, pero parte de mi trabajo como lingüista era analizar estos idiomas, así que sí, cuando podía escribir algún artículo sobre, no sé, los adjetivos o la negación o algún aspecto de la sintaxis, que es lo que a mí más me gusta de todo el proceso, de todos los niveles lingüísticos. A mí me encanta lo que es sintaxis y análisis del discurso, así que parte del aprendizaje fue escribir y colaborar, armar un corpus de información sobre estos idiomas en los que hay muy poco. Qué fascinante, sí. Qué fascinante, ¿no? Y hay algo, Marilina, que te haya llamado mucho la atención, así, no sé, por decir, bueno, a diferencia del español, en el Viday no tienen, no sé, plurales, no tienen algo, no sé, ¿hay algo así que te haya llamado mucho la atención como para recordarlo? Sí, y después cuando empezás con la traducción te vas dando cuenta de todo lo que tienen y no tienen. No tienen tiempos verbales, tienen un sistema aspectual un poco más complejo que el español. Algo que me encanta de estas lenguas tienen muy poca declinación y en general son como palabras sueltas y ellos las van uniendo para crear nuevos significados. Podés, por ejemplo, tener una serie de 4 verbos seguidos, no sé, se paró, levantó la mano, corrió, digamos, todo un verbo atrás del otro y te da como toda una seguidilla de acciones que también tiene un efecto discursivo diferente. Y algo que me encanta es que ellos tienen unas palabras intensificadoras, o al menos el nombre que yo le puse porque nunca nadie lo había estudiado. Entonces, por ejemplo, vos tenés una palabra en blanco, ¿no?
Y para decir que es muy blanco o súper blanco o lo más blanco, ellos tienen una palabra, pero no es muy, es una palabra especial para muy blanco, que solo lo usan con blanco. O sea, tienen un conjunto de palabras que le agregan al adjetivo, que es propia para ese adjetivo, que solas no significan nada. O sea, no es un lexema aparte, ¿no? Es una palabra que solo toma significado junto con ese adjetivo y siempre es intensificador. Por ejemplo, por tirarte una cosa que es bastante diferente a lo que nosotros tenemos. Entonces, en la traducción, obviamente eso nunca va a salir de un texto en otro idioma, ¿no? Pero nosotros siempre buscábamos, cuando había un intensificador, busquen el de ustedes, a ver, para que también la traducción sea natural y sea bien, digamos, sea natural en el idioma de ellos y no una cosa traducida, ¿no? Claro. ¿Y cómo, porque pensando en toda esta investigación que ustedes hicieron y el tiempo que les llevó, bueno, después siguieron avanzando, ¿no? en este proceso de servicio hasta llegar al proyecto de traducir el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Porque nosotros lo vemos desde acá como algo súper desafiante y difícil, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso así, Marilina? Sí, es muy, muy difícil, muy diferente a un proceso de traducción mucho más lento, digamos, no sé si es muy diferente, mucho más minucioso. ¿Cómo llegamos? Bueno, nosotros haciendo traducción y hicimos un diccionario, porque el diccionario también es un libro muy importante para las comunidades indígenas, porque es como un libro que les da cierto estatus, wow, tenemos diccionario, somos una lengua, ¿no? Porque muchas veces las comunidades minoritarias luchan contra este estigma, ustedes hablan un dialecto, la lengua de ustedes no puede expresar todo, ¿no? Sí. Y tener... Claro, como si fuera algo de menor valor. Claro. Exacto, claro, como que, y al ser tan diferentes las gramáticas y al nadie haberlas estudiado, parece como que no pudieran, pero en realidad tienen unas características que son geniales y que no las tenemos ni en español ni en inglés, y me encantaría poder tenerlas, pero no las tenemos. Cada lengua, como todos sabemos, tiene su propio valor, sus propias fortalezas, ¿no? Bueno, y trabajando mucho en el proyecto de lexicografía, que hicimos unos diccionarios comunitarios, que también es buenísima, el proyecto ese fue genial, pero bueno, ahí conocimos sobre la necesidad que ellos mismos tenían, el deseo más bien, de tener la Biblia en su propio idioma. ¿Qué sería el Vidayu, Marilina? ¿Sería el Vidayu el idioma? Este idioma se llama Vidayu de Bao, de la región de Bao. Hay muchas lenguas Vidayus, algunos ya tenían una traducción y algunas lenguas no. Nosotros éramos muy amigos de uno de los curas de ahí, se llama Jerónimo, y bueno, él nos invitaba a cosas, nos hicimos muy amigos. Y bueno, él nos invitó también a darles una mano con esto. Y nos encontramos con un equipo de traducción, en general gente grande, que tenía muchas ganas de traducir, pero cero información o capacitación de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de traducción de la Biblia, hay, bueno, como en toda traducción supongo, un espectro, ¿no? De lo que va desde lo más literal a lo más dinámico. Una traducción basada en el significado o una traducción lo más literal posible. Como es un texto sagrado, muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? De cambiarle las cosas, o digamos. Pero obviamente también tienen la dificultad de que es un texto que no se traduce del original, porque muy poca gente tiene acceso conoce fluidamente por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en koiné, en griego koiné, que es el griego que se hablaba en el primer siglo. Entonces, no es ni el griego que se habla ahora, ni el griego clásico que uno estudia en la universidad, es otra cosa. Entonces, se traduce a partir de traducciones. Y se mira el griego. Nosotros miramos, siempre tenemos un interlinearizado, digamos, un Nuevo Testamento en griego con un interlinearizado donde podamos cliquear y hay 1000 recursos, diccionarios del griego, todo.
Pero bueno, claro, como para ir a la fuente, decís vos, Marilina. Claro, podés ir a la fuente, pero no podés ir tanto a la fuente, porque si vos lees solamente el griego no te alcanza para realmente entender el significado. Claro. Además, como hay un montón de barreras culturales, imagínense que incluso para nosotros cuando leemos las escrituras se habla mucho no sé, de las ovejas o cosas que acá en Buenos Aires no hay ovejas, entonces más o menos tenés que imaginar. Claro, bueno, para ellos hay un montón de cosas que no hay. Por ejemplo, ellos nunca habían visto una oveja, por ejemplo, una aceituna, un higo, todas las cosas así del... Claro, porque hay... De la cultura judía ellos no las conocen porque en el trópico no hay. O por ejemplo, cuando Jesús habla de pan, no solo de pan vivirá el hombre, y obviamente te van a decir ellos, ¿y quién come pan? Nadie. No es algo que les signifique, es una obviedad, ¿no? Obvio, si se vive de arroz. Entonces, vos hablás de las barreras culturales que se pueden presentar a la hora de que ellos entiendan la traducción, es decir, claro. Hay barreras a muchos niveles. Entonces, el proceso, como para volver a tu pregunta, porque puedo hablar por hora de esto, pero el proceso se empieza siempre con traductores nativos, digamos. Mi rol no es traducir, yo no soy la traductora, ni trabajamos junto con mi esposo, no somos los traductores. Los traductores son ellos que hablan su idioma de una manera que aunque yo estudié años y años, no la voy a... Bueno, la puedo llegar a manejar, pero no teníamos ese tiempo y no hacía falta porque tenemos un montón de traductores nativos que estaban ahí dispuestos. Lo que ellos no tenían es capacitación de teoría de la traducción y cómo acceder al significado del Nuevo Testamento, ¿no? Así que nosotros lo que ayudábamos era con este proceso, nosotros le decimos exegético, de ayudarlos a ir al texto fuente. Siempre empezábamos con una traducción más literal y después alguna traducción más dinámica, como para ver las diferentes maneras de traducir y llegar a, ok, esto es lo que quiere decir. Y después pensamos, bueno, ¿cómo ponemos esto en este idioma? Que es tan diferente gramaticalmente, culturalmente. Así que eso es como el primer proceso de armar un primer borrador y traducir. Obviamente hay textos de la Biblia no es un libro, ¿no? Es una colección de libros y tiene diferentes géneros. Los evangelios son más narrativos, después tenés cartas de Pablo que son mucho más argumentativos, el género epistolar, géneros que ellos no tienen, porque al ser una cultura más bien oral, no tienen desarrollado un género epistolar. Entonces, o por ejemplo, ahora estamos trabajando con ellos a distancia en el libro de Salmos, ¿no? Que son poemas, y tampoco, depende, algunas culturas tienen todo un género poético muy desarrollado. Bueno, ellos no tienen, y me encanta porque medio que lo están inventando y lo vamos probando con la comunidad a ver qué funciona, qué suena poético, pero se entiende, ¿no? Así que a veces es cuestión también de no sé, inventar, pero crear nuevas maneras de expresarse en esta lengua, siempre dentro de los límites, los parámetros que la lengua misma tiene. Qué maravilloso. Sí, la verdad que, o sea, me estoy tratando de imaginarme todo ese trabajo, ¿no? Y me parece que es un trabajo mancomunado y en cooperación con muchas personas, ¿no? Y estaba pensando en la cuestión religiosa, Marilina, ¿no? O sea, porque si tenés que traducir conceptos y significados y demás, también un poco es como que tenés que pensar en la evangelización misma, ¿no? En eso colaboran los religiosos. ¿Cómo es eso? Mira, eso va a variar mucho depende del contexto de cada pueblo, ¿no? Nosotros estábamos en un contexto donde ya había mucha gente cristiana, pero sin las escrituras y sin tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Obviamente tienen acceso a la Biblia en inglés, en malayo hay una traducción o dos. Claro. Así que no es que están... En este caso, hay otros lugares, otras comunidades que están mucho más aisladas, que
que no han tenido acceso, entonces ahí sí hay como un componente quizás más evangelizador. En nuestro caso, nosotros trabajábamos con la Iglesia Católica que estaba ahí hace casi 100 años, y sin embargo, aunque ellos habían traducido algunos pasajes, las oraciones, y la verdad que han cumplido un rol fuerte también en la preservación del idioma, ¿no? Porque al que la iglesia sea en Vidayu les dio un ámbito nuevo donde usar el Vidayu, cuando la escuela, el trabajo, todo lo demás, les sacó el uso de su idioma, digamos. Hay un montón de lugares donde ya no pueden hablar su idioma, pero al tener la iglesia eso fue genial. Pero a la vez, por ejemplo, algunas de las traducciones antiguas de los primeros misioneros no estaban bien traducidas. Entonces ellos sentían esta necesidad. En este caso fue un pedido más bien de la iglesia diciendo, ayúdenos con esto. Claro. Te doy una idea, por ejemplo, todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros decimos santificado sea tu nombre, es un poquito ambiguo, a veces ni lo pensamos porque lo repetimos, pero una traducción más dinámica diría, decimos que tu nombre es santo. Claro. Pero la traducción de ellos es que tu nombre se haga santo, que implica que el nombre no era santo antes. Claro. Y ahí tenés un problema teológico tremendo. Claro, porque ¿qué está diciendo? ¿Por mi oración hago santo a Dios? No. Entonces ellos mismos se dan cuenta que su traducción, y eso es algo que repiten todos los días, pero está mal traducido. Entonces necesitan una nueva traducción, pero también necesitan herramientas para hacerlo mejor. Sí, y cuando empezaron a descubrir, podemos cambiar esto, podemos hacer esto, el proceso de descubrir tu propia lengua, porque como ustedes saben, nosotros, por ejemplo, los hablantes de español, todos hablamos español, pero no todos te saben decir que es un pluscuamperfecto, porque eso es un proceso de reflexión sobre tu propia lengua, de aprendizaje de las reglas. Bueno, para ellos, que nunca estudiaron, no tienen clase de Vidayu en la escuela, porque no existe, bueno, estamos trabajando para que haya, pero por ahora no hay. Entonces, bueno, es genial que puedan parar y enseñarles un poco a analizar su propia lengua, su propio discurso. Bueno, ¿qué hago cuando cuento una historia? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo enfatizo las cosas? ¿Qué recursos literarios uso? Y después aplicar todo eso a lo que es la traducción. Y eso es simplemente el primer paso, porque con eso lográs el primer borrador. Y a veces, un buen día, por ejemplo, hacemos 6 versículos, 7 versículos. Hay días que estamos dando vueltas a un solo versículo. Lo que tiene la traducción de la Biblia también es un agregado en que es un texto sagrado. Entonces hay que tomar muchos más cuidados de que la traducción sea lo más fiel al original posible. Entonces, después de ese primer borrador, vienen varias instancias de chequeo. Chequeamos con la comunidad y les preguntamos, bueno, leen el texto y les preguntamos, bueno, ¿quién es quién? Hay preguntas específicas para ese idioma, para darnos cuenta si están entendiendo lo que realmente dice el texto. Y después hay un chequeo con un consultor, que es lo que yo estoy haciendo ahora, donde yo como consultora voy por el texto bien finito y comparando ahí sí con los textos originales y muchos comentarios, a ver dónde puede haber un potencial problema, algo que esté mal. A veces se olvidan de traducir algo o agregan cosas que por ahí no van, bueno, y con eso vamos haciéndole un filtro. Un filtro, un chequeo mucho más profundo, y bueno, se va trabajando, se va corrigiendo para que quede lo mejor posible. Qué impresionante. Wow. Es fascinante. La verdad que es muy fascinante, aparte de imaginarse el proyecto, de imaginarse el proceso. La verdad, nos encanta, Marilina, gracias por compartir todo esto con nosotros. Y ahora vamos a tomarnos unos minutitos así de recreo para compartir una buena música, ¿no, Sabri? Sí, vamos a escuchar Tan Solo Tú de Franco De Vita con Alejandra Guzmán. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión.
Valhúter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhúter.com.ar. Valhúter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhúter Libros. Bien, y seguimos aquí en Entredichos después de escuchar este temita musical que eligió Sabri. Y acá charlando y conociendo un montón de cosas y de novedades que nos cuenta Marilina. Sí. ¿Qué tema, no? Traducir textos religiosos en lenguas vernáculas. La verdad es un proceso, como decíamos recién, muy, muy fascinante y muy desafiante, ¿no, Eli? Sí, y que nosotras también estamos descubriendo, como, no sé, chicas, qué les parece, pero una manera que no conocíamos de traducir, esta manera de traducir, ¿no? En equipo y conociendo la cultura, una cultura desconocida, aprendiendo a convivir con estas personas, ¿no? Qué fascinante. Y Marilina, queríamos preguntarte con las chicas, ¿cómo, digamos, mirando el proyecto en el que ustedes trabajaron del Nuevo Testamento, ¿no? En el Vida U, ¿cómo está hoy ese proyecto? ¿A qué punto llegaron? Es decir, ¿ya lo tienen impreso? ¿Ya lo pueden leer? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, el proceso de traducción del Nuevo Testamento llevó unos 10, 11 años de traducción, así trabajando en equipo y chequeando todo, ¿no? Y bueno, y después nos llevó un año o dos más, tuvimos algunos problemas al final de armado, ¿no? De preproducción para publicarlo. Obviamente el Nuevo Testamento tiene versículos, capítulos, ilustraciones, notas al pie, mapas. Bueno, es un texto complejo para armar. Esto lo hicimos nosotros desde acá, desde Buenos Aires, con la ayuda de un diseñador argentino que nos dio una remano. Y bueno, y lo publicamos, se publicó allá en Malasia, recién, hace poquito, en febrero estuvimos en la dedicación. Así que ellos hoy tienen en su mano el Nuevo Testamento y el equipo sigue trabajando en el Antiguo Testamento. Claro. Que vos comentabas lo de los salmos hace un rato, bueno, antes del corte. Claro, ellos siguen trabajando, hay otro equipo de nuestra ONG trabajando con ellos y nosotros ahora los ayudamos como consultores desde acá, por eso yo chequeo un poco con ellos. Sí, así que bueno. Sí, perdón. Dale. No, dale. Con respecto a la difusión del texto, ¿no? Pienso en cuestiones políticas o sociopolíticas, ¿no? ¿No tienen problemas ellos en poder difundir el texto, en poder comercializarlo, que se pueda leer desde cualquier lugar, digamos, pienso en las escuelas, no sé, ¿cómo es todo ese contexto? Malasia es un país musulmán, pero hay libertad religiosa, es decir, si uno como te dije, hay mucha población china y que es general budista o cristiana, y los pueblos minoritarios van desde el animismo al cristianismo, hay algunos pueblos musulmanes. En general hay libertad, hay algunas cuestiones que hay que tener cuidado y respetar, pero no hay problemas, no tienen ellos restricciones en cuanto a eso. Así que el texto, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue publicado por las Sociedades Bíblicas de Malasia, y bueno, y la distribución es un poco, se encarga la gente de la comunidad, ¿no? Hay algo interesante, es que estas comunidades, si bien ellos quieren tener un libro, ¿no? Pero son comunidades más bien orales, donde no hay una cultura de sentarse a leer, o si quiero averiguar algo, lo leo, digamos, no es como nosotros que, digamos, bueno, ahora va cambiando un poco, pero siempre vemos el libro como la fuente de información. Para ellos, por cientos de años, su información se pasó oralmente, de padres a hijos, de abuelos.
Así que ellos tienen otra manera de pasar la información, de aprender, de comunicarse. Así que una de las cosas que hicimos, una de las cosas que hicimos fue grabar el Nuevo Testamento para que ellos lo puedan escuchar. Así que eso está grabado. Tienen una app o tenemos también como unos... como una especie de audiolibro, claro. Sería. Sí, es para lugares donde no hay electricidad o no hay señal de Wi-Fi, también lo pueden escuchar. Claro, entonces como un audiolibro, pero por cada capítulo se puede escuchar, y eso es otra manera de distribuirlo, ¿no? Bueno, obviamente es gratis y está en todos los teléfonos, y ellos lo pueden escuchar así, que es un poco más cercano a lo que están acostumbrados. A lo que están acostumbrados, sí. Y eso es una tendencia dentro de lo que es la traducción bíblica cada vez mayor, a la oralidad, porque muchas veces se ha hecho toda la traducción y después queda en el estante de la biblioteca, porque no hay un trabajo o no ha habido una adaptación no solamente del texto a la cultura, sino de la cultura al texto. Entonces, ahora hay un empuje muy fuerte en todo lo que es oralidad, traducción oral. En algunos casos ni siquiera se toca, se escribe nada, digamos. Es todo el proceso es oral, y es muy loco la traducción oral, pero se logran unos resultados buenísimos también. Qué bárbaro. Sí, se está hablando mucho. Nosotros ya hemos entrevistado a varias personas que nos hablan del audiolibro, ¿no? Y creemos que sí, que es algo que va a ir en auge, ¿no? Y ¿sabés qué, Marilina? Mientras te escuchaba hace un ratito pensaba en que nosotros los traductores nos ha pasado, a mí me ha pasado en lo personal, que a veces estás traduciendo y ese mensaje que escribió el autor te llega de una manera muy especial, yo podría decir como al alma, ¿no? O al corazón. Decís, uy, mira lo que escribió esta persona y qué bueno que yo pueda estar leyendo esto, ¿no? ¿Te pasó eso cuando vos estabas traduciendo o ayudando en este proceso de traducción del Nuevo Testamento? Pensar en el mensaje de lo que estabas traduciendo, ¿no? Y te gustaría compartir con nosotros y con los oyentes algún mensaje, algo que vos digas, uy, qué bueno que se pueda transmitir esto. Sí, sin duda. Esta es la particularidad, creo, es que uno entra a la traducción de la Biblia sabiendo que es un texto que es un texto diferente a todos, para los que lo hemos vivido, es un texto que está como vivo y sigue hablándonos al corazón. Y creo que una de las cosas más fascinantes es cuando ellos lo traducen, empezando por el equipo de traducción, ¿no? Como que les cae la ficha y empiezan a entender mejor las promesas de Dios, lo que hizo Jesús. Estoy tratando de pensar alguna instancia. Me acuerdo una vez estábamos traduciendo una historia en el Nuevo Testamento que no es tan conocida, pero Jesús está caminando como hacia un pueblo y salen del pueblo un cortejo fúnebre y hay una viuda que perdió a su único hijo, que era una tragedia en ese tiempo. Bueno, sigue siendo hoy una tragedia, pero en ese tiempo era como muy terrible para la viuda. Y el texto dice, Jesús tuvo compasión de ella y tocó al difunto y el difunto volvió a la vida, ¿no? Pero para ellos, cuando vieron que tocó al muerto, hubo como un silencio, me acuerdo, porque ellos comparten con la misma cultura del primer siglo el tabú de tocar a alguien que ya murió. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús rompió esa barrera por amor y hizo algo que nadie hubiera hecho. En nuestra cultura nosotros no lo vemos eso, porque cuando nosotros leemos en la traducción, nosotros somos una cultura que es diferente, ¿no? Cuando alguien muere, por ahí lo abrazamos, no tenemos ese tabú. Pero ellos sí, y me acuerdo el impacto que fue, para mí también, porque ver la misma historia a través de sus ojos y ver la compasión de Jesús en este momento tan difícil de romper barreras culturales y sanar y rescatar, en este caso resucitar,
me acuerdo que, bueno, es algo que me quedó muy, muy grabado, cómo lo vieron ellos a través de su cultura y cómo lo vi yo por primera vez a través de la mirada de ellos también, ¿no? La compasión de Jesús, el amor de Jesús, rompiendo tantas barreras culturales. Exactamente. Creo que también es un privilegio, ¿no? Quienes estamos cercanos a la tarea de traducir y de ver las palabras de esta manera, que crean un mundo y que nosotros podemos conocer a través de las palabras. Me parece tan fascinante, Marilina, y eso llevado a otras culturas ya es, es algo impresionante. Al menos yo lo veo así, y con este programa también que hacemos con las chicas, creo que las chicas van a coincidir conmigo, en que cada vez que hacemos un programa descubrimos cosas nuevas, ¿no? Carmen y Sami. Totalmente, ¿no? Y yo pensaba recién cuando Marilina contaba este pasaje particular de la Biblia, cuántas cosas se habrán tenido que adaptar, por ejemplo, para la traducción al español, ¿no? Sí. Y cuántas cosas nosotros, el traductor, el primero que tradujo la Biblia al español, habrá tenido que pensar para llegar a nuestra cultura occidental con escrituras y con enseñanzas que vienen de una cultura totalmente diferente, ¿no? Más allá de la cuestión religiosa, porque eso es harina de otro costal, como se dice. La cuestión cultural y los elementos que se utilizan para transmitir una enseñanza, ¿no? Desde los elementos físicos hasta, no sé, las emociones y estas cuestiones de cómo consideramos determinados ritos o determinadas situaciones. La verdad que es realmente fascinante pensar todo esto y todo el trabajo que tiene que hacer el traductor, toda la investigación. Y trasladarse un poco a ese mundo y a esa cultura y vivir en la cultura. Y vos sabés que pensando en esto de vivir, te imagino viviendo, Marilina, allá en esos 17 años, y te quería preguntar ¿cómo fue la cuestión para ustedes, la cuestión familiar? Sabemos que tienen hijos, ¿cómo pudieron organizar eso y compatibilizar con todo el trabajo que fueron a hacer? Sí, nosotros fuimos muy jóvenes, sin hijos, y estuvimos varios años sin hijos. Cuando estábamos allá en Malasia, descubrimos, nos enteramos que nosotros siempre habíamos querido adoptar, que podíamos adoptar hijos allá en Malasia. Bueno, digamos, con todos los requisitos legales, ¿no? Claro. que existen, así que tuvimos el privilegio de adoptar 3 chicos de Malasia, son los 3 nacidos allá. Bueno, ahora el otro día le pregunté al mayor, ¿sos más malayo que argentino? Y no se sabe. Me dice, no sé, mamá, no, es la peor pregunta esa, pobre. Claro, somos una familia así, mitad y mitad, muy argentinos, pero también. Así que bueno, fue una adaptación para todo el que tiene un hijo de cualquier manera y lugar. Tener hijos y empezar a trabajar. Yo mientras hacíamos lo de la traducción, era como una de las cosas que hacíamos, ¿no? En Malasia, yo, como les contaba, con los diccionarios y un proyecto de educación multilingüe, y bueno, y los chicos... también, ser mamá es un privilegio enorme, un trabajo grande, así que bueno, nos fuimos adaptando, gracias a Dios, los 3 son un regalo. Nosotros tenemos nuestro hijo mayor, nuestra hija del medio nació con una cardiopatía congénita bastante grave y falleció a los 5 meses, así que... Eso fue una tristeza grande y también algo que nos marcó, ¿no? Como familia. Pero bueno, siempre agradecidos de ser su mamá y de haber podido tenerla con nosotros. Nuestros hijos, cada uno son de una raza diferente, así que eso también aporta variedad. Y claro. somos todos distintos, pero todos hablamos muy bien español.
Claro. inglés, así que bueno. Muy bien Y inglés esto, también. Pensando un poquito eso en mi cabeza de traductora de textos jurídicos, me hace pensar un poquito en todo lo que habrán tenido que traducir de documentación y de elementos, Para ¿no? los Como para procesos de poder... adopción, ¿no, Claro, Carmen? claro. Sí, 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 sin duda. Nosotros fuimos los primeros argentinos en adoptar en Malasia, así que fue abrir un montón de puertas porque la verdad que la persona de la Cancillería nos dio una mano, de la embajada nos dio una mano tremenda en averiguar todos los papeles. Y bueno, fuimos traduciendo. Muchas de las cosas estaban en malayo, que es la lengua nacional de Malasia, así que del malayo al inglés, del inglés al español acá en Argentina. Entonces nosotros allá lo traducíamos al inglés y lo certificábamos. Y bueno, después acá tuvimos que usar los servicios de ustedes, chicas, para traducir al inglés. Todo ese papeleo lo hicimos 3 veces. Nos costó muchísimo la primera adopción porque al no haber, digamos, al ser diferentes maneras de adoptar, acá vas como por un juzgado y allá es una cuestión más administrativa. Entonces, al ser tan diferentes los procesos, fue difícil por bastante tiempo homologar las adopciones. Pero después hubo un cambio también administrativo con Argentina y bueno, salió mucho más fácil. Así que nos llevó varios años. Nuestro hijo mayor tiene 15, así que cuando empezamos, bueno, hubo muchos cambios, gracias a Dios, que facilitaron el proceso. Pero sí, muchas traducciones, muchas carpetas con traducciones. Claro. Claro, Sí. así que ahí mucho trabajo para los traductores públicos también, ¿no? Sí, Exacto, les agradezco exacto. en el alma. Exacto, sí, claro. Cuando hay una traducción así internacional, tiene que estar la traducción y tiene que estar legalizada, ¿no? Para que uno pueda, inclusive para poder para poder ingresar a Argentina, ¿no? Me imagino, Claro, Marilina, toda que la los tuviste que documentación. presentar. Sí, viajamos con todos los papeles. Eso es un poco un estrés, ¿no? Que no se me pierdan los originales. Claro. Pero Claro. sí, cada chico tiene su carpeta. Bueno, ahora ya no tanto, gracias a Dios, porque los nombres de los padres aparecen en el DNI, en el pasaporte, entonces es un poquito más fácil salir y entrar a Argentina. Pero bueno, Sí, además, pasamos por muchas instancias donde a veces ellos todavía tenían nacionalidad solo de Malasia y les daban ponerle un mes. Si visitábamos, teníamos un mes de visado y bueno, sí, pasamos diferentes cosas. Claro. ¿Cuántos elementos a tener en cuenta, ¿no? La parte burocrática también, el idioma, la adaptación, todo. La verdad que, nada, sos así como un abanico de cuestiones desafiantes, Marilina, que pasaríamos horas charlando con vos, ¿no? Sí. Bueno, gracias por darme este ratito, la verdad me encanta compartir, especialmente hablar con otras traductoras que sé que entienden el proceso un poco más de cerca, ¿no? Y se pueden imaginar un poco lo que vivimos. Eso está bueno, porque a veces lo cuento y la gente me mira como que no. Claro. Yo creo que otro traductor me entiende el proceso y cuánto costó llegar a un resultado. Totalmente. Tal cual. Totalmente. Qué lindo, bueno, qué gratificante. La verdad que sí, es muy gratificante y muy gratificante escucharte, Marilina, y poder acercar todas estas anécdotas, esta información y todas estas experiencias a nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación para charlar con nosotros y con todos los traductores que nos están escuchando. Y bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando este hermoso programa, chicas, otro martes de Entredichos que se nos va. Y agradecemos también a nuestra productora Leticia Martínez, a nuestro operador Mauricio Cardoso, a nuestros auspiciantes y por supuesto a nuestros oyentes que están siempre ahí escuchándonos, y te recordamos que este programa va a estar subido en nuestro canal de YouTube para que lo puedas escuchar todas las veces que quieras.
Chicas, esto ha sido Entredichos. Nos despedimos hasta el próximo martes. Chau, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.